Buen día, hermanos. Hoy seguimos avanzando en las meditaciones del Eclesiastés, en el capítulo 10 en este caso. El pastor Vladimir hace un par de días atrás nos compartió la meditación entre el verso 1 y el verso 3. Yo tomaré hoy día la sección entre el verso 4 al 7, que dice así: Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Oremos. Gracias, Señor, porque podemos acudir a tu palabra, acercarnos a ellas, para obtener, Señor, también nuestro alimento espiritual. Y te pedimos, Señor, que esta palabra tuya, que siempre es pertinente, sea para nosotros hoy día especial alimento, especial sustento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Salomón, el predicador, el eclesiastés, sigue en la misma temática de la insensatez o de la necedad, pero podríamos decir aquí sube un escaloncito más para hacernos reflexionar, para que la palabra del Señor nos haga reflexionar también, que no siempre la insensatez tiene que ver, o la necedad tiene que ver con el lugar que ocupa una persona. ¿A qué me refiero? Que si nosotros vemos a una persona que está en un alto cargo, sea este público o de alguna empresa, no necesariamente eso tiene que ver con que es una persona sabia, ¿verdad? O que tiene una capacidad especial. Y eso es lo que el predicador aquí, el texto, nos hace meditar. Y parte, perdón, parte diciendo Salomón en el verso número 4 que si alguien que es sabio, alguien que tiene sensatez, se enfrenta a una autoridad o alguien que está por arriba de él en rango, y este tiene características como las que veíamos recién, de ser una persona necia, de ser una persona poco sesuda, lo mejor es presentarse ante él con mansedumbre. No ir, podríamos decir, a la pelea, no ir, ¿no es cierto?, ahí al choque. Y eso es lo que dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Es decir, aquí la palabra del Señor está animando y está exhortando a no comportarnos de una manera necia. Si queremos ser sabios, si pretendemos sabiduría, comportémonos de manera dócil, incluso manso delante de quien es la autoridad. A menos que obviamente tengamos que defender cuestiones de conciencia o de una justicia extrema. Claro que no transaremos ante eso, pero la gran mayoría de las veces nosotros podemos evitar incluso seguir siendo dañados si actuamos con mansedumbre. Por eso que es este consejo que dice aquí: hará cesar grandes ofensas. Es decir, puedes ser más ofendido si tú te comportas también como necio. La sabiduría va a hablar en que tú te comportes de una manera adecuada, de una manera ecuánime. El libro de Proverbios nos recuerda un texto que la gran mayoría de nosotros conoce, ese que dice que la respuesta amable quita la ira. O lo que dice Proverbio 16, que lo noté aquí, que es un texto que nos ayuda más, quizás. Mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que tiene dominio propio, que el que toma incluso una ciudad. Entonces, esta es el primer acercamiento, en este caso, del texto a aquellos que están en eminencia, a aquellos que gobiernan, pero que también tienen necedad, ¿ya? Y da un pasito más aún. Y eso es lo que dice, de lo que habla entre los versos 5 al 7. Y dice: hay un mal que he visto, es decir, Salomón lo había experimentado, había visto, conocía de este tipo de mal, de este tipo de error que dice después, que tiene que ver con aquellos que están en eminencia y cometen errores o cometen necedades con poner o con derivar autoridad a aquellos que son necios, a aquellos que no son sabios, a aquellos que no están capacitados. ¿Ya? ¿Y cuál es esta necedad? La necedad, dice, está colocado en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Y después agrega, ¿verdad?, esta comparación: vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre
la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Salomón? Que muchas veces se cometen errores y muchas veces los gobernantes cometen errores en delegar responsabilidades, quizás de un menor rango, pero responsabilidades al fin, ya sea, podríamos decir, en una empresa o también en nuestro ámbito civil y político, en donde las personas que están allí no están capacitadas y son realmente necios. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender cuando habla, en este caso, de aquellos que son ricos, dice el verso 6, la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en un lugar bajo. No podemos entender esto de la riqueza en la concepción de los bienes materiales, pero sí entender la riqueza como la riqueza de sabiduría. Es decir, tener ese gran tesoro que es la sabiduría. Y la pobreza, en este caso, como o la antítesis, la pobreza no tampoco como la material, sino como aquella pobreza de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de capacidad. Lo mismo hace en esta antítesis, ¿verdad? Aquí el texto bíblico, con esto que parece un sarcasmo, ¿verdad? De ver príncipes a pie y siervos o los empleados, ¿verdad? O aquellos que no tienen mayor capacidad nada más que para ser un obrero, porque tiene habilidad para eso y fortaleza para eso, andando en cabalgaduras. ¿Ya? Hoy día podríamos decir, y de hecho nosotros ocupamos ese término, este es un patipelado, ¿no es cierto? Incluso despectivamente, pero nosotros lo podemos usar, es decir, aquella persona que es burda, que no tiene mucho seso para gobernar o para hacerse cargo de algo, y su habilidad es para hacer cosas mínimas, pero hay otros que han sido dotados y por el Espíritu Santo también, a pesar de no ser hijos del Señor, esas cosas, esas habilidades, esos dones, esa sabiduría proviene de Dios también. Y esos que han sido dotados de sabiduría están haciendo cualquier cosa menos estar donde debiesen estar. Esa es la paradoja, podríamos decir, que está aquí haciendo pensar el texto bíblico y Salomón lo está mostrando aquí. Y yo me acordé de un ejemplo de esto. Quizás ustedes pueden estar incluso pensando en nuestra contingencia, y claro, hay mucho de eso hoy día, y no siempre hoy, sino que en la historia. Y yo me acordé cuando estaba en la enseñanza media eh, y nos enseñaba un profesor de historia a propósito de esa guerra, por ahí en el 1580 y tanto, hasta principios del 1600, que hubo entre España e Inglaterra, donde estaba esta invencible armada española, una fuerza terriblemente grande, que muchos dicen la flota más grande que ha existido en la historia. Sin embargo, fue derrotada justamente por los ingleses. Y muchos historiadores le echan la culpa al rey Felipe II de España, quien entregó en algún momento, justamente antes de ir a asaltar o de querer asaltar y tomar posesión de la isla británica, a alguien que a todas luces, según la historia, no tenía y nunca había tomado, ¿verdad?, una administración de una flota. Tenía capacidades militares de infantería, etcétera, en tierra, pero nunca había tenido habilidad, nunca había administrado algo así como una flota marítima. Ese era el famoso, era un conde, pero tenía el nombre de Alonso Pérez de Guzmán. Y le entrega, ¿no es cierto?, Felipe II de España, le entrega la comandancia, podríamos decir, de esta flota, y esta tremenda flota es derrotada. Era un insensato, era una persona poco sabia, ¿verdad? Don Alonso Pérez de Guzmán, en el mar. En la tierra probablemente se batía muy bien, y de hecho hay muchos historiadores que hablan de él como que tuvo grandes victorias, ¿verdad? Y una habilidad militar, ¿no es cierto?, interesante, pero allí no funcionó. Entonces, hermanos, también tenemos que tomar en cuenta esto. Si este ejemplo, ¿verdad?, es un error, y si esto vale, ¿no es cierto?, para un gobierno civil, ¿cuánto más también para la iglesia? Y allí nosotros tenemos que pensar y meditar en esto. A propósito de quienes gobiernan la iglesia hoy, a propósito de la responsabilidad que tienen las asambleas en nuestro sistema presbiteriano para poder elegir, entregar el voto a aquellas personas que están allí como candidatos, hermanos nuestros. Muchos pueden tener
habilidades y pueden tener los dones, pero tenemos que ver qué dones son los que tienen. ¿Serán dones para gobernar? ¿Serán aquellos dones, por ejemplo, que vemos en Timoteo y en Tito, que sean aptos para enseñar? ¿O serán otro tipo de dones de servicio? No servir a la iglesia en el gobierno, sino que servir a la iglesia en otros ministerios. Tenemos que también hacernos esa pregunta y meditar en esto. Y esto obviamente en todo ámbito, no solamente en la iglesia local, sino que también en nuestros presbiterios, en el sínodo. Meditemos en esto, hermanos, y que el Señor nos bendiga y nos dé sabiduría para enfrentar todas las situaciones que tengamos que hacer en nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Un saludo cariñoso.